Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. Y amén. Gloria a Dios. Quiero enseñar, amado hermano, en este tiempo acerca de algo que ha estado inquietando mi corazón, y es un tema que definitivamente nos interesa a nosotros, más que por conocimiento, sino por entendimiento, amado hermano, de lo necesitados que estamos de poder alcanzar una dimensión y una estatura diferente, la cual, amado hermano, a través de ella nosotros podamos alcanzar realmente esa vida eterna. Definitivamente, hermano, tenemos que estar entendidos de que no toda la iglesia de Cristo va a subir en calidad de novia delante del amado en esa venida, amado hermano. Pero hay características que nosotros como iglesia no podemos perder de visión, amado hermano, porque hay una talla que tenemos que dar, hay un nivel que tenemos que dar. Y creo que este tema acerca de reconociendo a los fieles, más que un tema, amado hermano, debiese de ser una actitud de vida en cada uno de nosotros. Realmente el llegar a alcanzar la dimensión de fiel es un proceso, es una ruta que se debe de alcanzar a la medida que vamos creciendo en el Señor y que vamos avanzando en el camino, verdad y vida. Ahora, yo coloqué acá algunas escrituras que necesito primeramente que podamos entender, y están descritas en 1 de Corintios capítulo 11 versículo 28, como preludio al tema en sí. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer pan y beber vino. Eso lo lee 1 de Corintios 11, 28 en la nueva versión internacional. Mire cómo lee la versión Kadosh, siempre en Corintios 11, 28, 1 de Corintios 11, 28. Que la persona se examine a sí misma y después puede comer pan y beber de la copa. Aquí está hablando de la administración de la Santa Cena. Y la versión Martín Nieto, siempre en 1 de Corintios 11, 28, dice: por tanto, examine cada uno su propia conciencia. Yo creo que una de las cosas que hoy la iglesia debe de aprender es lo que describe 1 de Corintios 11, 28. La palabra que usted y yo hoy vamos a aprender es para mí mismo. Diga para mí mismo. Mire cómo dice la versión NBI: así mismo. Que la persona se examine a sí misma en la versión Kadosh, y en la Martín Nieto, mire, su propia conciencia. Es decir, una de las cosas importantes que el pueblo de Dios que desea alcanzar la dimensión de fieles, entender que la palabra de Dios, decía el apóstol Pablo, escribe el apóstol Pablo, que la palabra de Dios no se usa para contender. Nosotros, dice Pablo, no tenemos tal costumbre. Entonces toda palabra es útil para exhortar, para redarguir, para corregir, para instar. Pero una de las cosas más importantes es que la palabra es para examinarme a mí mismo. Diga por favor, a mí mismo. Es decir, vamos a aprender varias cosas, amado hermano, en este contexto de la palabra. Y vamos a entender cómo la iglesia de Cristo hoy por hoy está diseccionado este pueblo en tres grandes grupos. Para poder entender acerca de los fieles, es importante, como le decía, esto es una ruta de transición. Nadie viene a Dios siendo fiel, sino que todos venimos al Señor siendo parte de los muchos
Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es decir, Cristo Jesús vino a morir por el mundo. No vino a morir por el pueblo, por su pueblo, sino que por el mundo, que en el proceso fue transformado en iglesia. Y para poder entender la dimensión del reconocimiento de los fieles, tenemos que primero entender y comprender los dos primeros segmentos o los dos primeros grupos sobre los cuales en el nombre del Señor Jesús nosotros vamos a avanzar. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, versículo 4, usted que lo tiene ahí, dice: le harán guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son, mire, los que están con el Cordero, llamados, escogidos y fieles. Ahí hay tres grandes dimensiones que nosotros debemos de comprender. Yo quise ver esta parte, amado hermano, porque definitivamente muchos son los llamados. Diga conmigo, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Ahora Revelación agrega un grupo más, los fieles. Y los llamados, cuando venimos al Señor, somos llamados para trascender hacia el lugar santísimo. Es decir, cuando uno es llamado, lo que Dios, amado hermano, desea es que podamos llegar hasta la dimensión de la fidelidad, de lo que se conoce como el grupo de los fieles. Es decir, avanzar a ser escogido, avanzar a ser fiel, es, amado hermano, es una carrera de vida en Dios. No podemos conformarnos únicamente con ser llamados. No podemos contentarnos con ser únicamente escogidos, aunque ya es una bendición en sí, sino que tenemos que trascender, lo hemos hablado muchas veces, hacia el nivel de los fieles. La tienda del tabernáculo, usted puede ver allí la gráfica, estaba integrada por muchos elementos, muchos componentes. Usted ve ahí un ejemplo. Pero es importante entender que la tienda del tabernáculo estaba separada en tres grandes secciones: atrio, lugar santo. Usted lo puede ver acá, mire. El atrio estaba acá, ¿sí? El lugar santo, y más acá el lugar santísimo. Sí se ve, ¿verdad? Atrio, lugar santo, lugar santísimo. ¿Por qué es importante entender esto? Realmente, amado hermano, yo traté de armar aquí una matriz que en algún momento vamos a estudiar a la luz de la palabra. Todo esto lo hemos enseñado en esta casa a lo largo de 12 años que Dios por misericordia nos ha permitido pastorear. Y vemos cómo, dependiendo del nivel de grupo y de diferentes formas, realmente hay características que se ven bien claras y bien diferenciadas entre grupo y grupo. Dice la Biblia: muchos son los llamados, acá arriba, pocos los escogidos, y aún menor el número de los fieles. Por el nivel de intimidad, yo se lo mostraba anteriormente, hay tres grandes separaciones. Los hermanos que están en la televisión pueden ver esto en sus pantallas. Por el nivel de intimidad que uno pueda tener de relación con Dios, se puede ubicar en el atrio o en el lugar santo. Acá lo puede ver usted. O en el lugar santísimo. Por el nivel de intimidad. Todo esto está descrito con versículos. No quiero entrar en este detalle hoy. Por el nivel de grado de fruto, dice la Biblia que Dios ha venido a traer, nos ha llamado a que seamos hombres de mucho fruto. La Biblia describe acerca que hay tres grados de fructificación. Fruto, los que llevan fruto, los que llevan más fruto y los que llevan mucho fruto. Después le voy a dar las escrituras. No es la parte central. Dependiendo del nivel de fructificación, mire cómo esto funciona. Dice la Biblia que hay algunos que dan fruto al 30, otros al 60 y otros al 100.
pero se da cuenta cómo cada uno de estos están completamente separados y distantes. No es lo mismo la calidad de vida de un fiel a la de un llamado. Por el nivel de entendimiento, esto como le digo, lo hemos enseñado ya por muchos años. Creo que cada uno de estos necesitaría una prédica. Por el nivel de entendimiento, dice la Biblia que unos reciben la palabra, otros la reciben y la retienen, otros la reciben, la retienen y la entienden. Eso es dependiendo del nivel del evangelio, desde donde tú estés viendo la tridimensión. Por la posición de vida, dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora vamos a entender por qué algunos hermanos nosotros, mire hermano, ¿por qué le decía que es importante aprender a entender que la palabra es para examinarnos a nosotros mismos? Porque después de este entendimiento vamos a pretender andar examinando la vida de la gente y eso va a ser un error. Por la posición de vida, bueno, camino, verdad y vida. Por el nivel de trabajo, mies, mucha es la mies, los obreros son pocos y el nivel de consagrados va disminuyendo. Dependiendo del evangelio que vivas, puedes vivirlo en Marcos, en Lucas, en Mateo. Ahí es donde entienden los niveles de fructificación al 30, 60 y al 100 por 1. Los del atrio mueren, los escogidos son sepultados y los fieles serán los que estarán en la resurrección. Ok, no voy a entrar a enseñar esta matriz porque solamente es para que pudiéramos identificar, mire, cómo los llamados, los que están en el atrio, tienen un nivel únicamente de llevar fruto, al 30. ¿Por qué? Porque ellos reciben la palabra, ellos están en el camino. Ahorita vamos a entender eso. Mucha es la mies, muchos los llamados. Y dependiendo del nivel de relación de llamado, escogido, fiel, así es el nivel en el cual nosotros, amado hermano, vamos a caminar. Entonces, dice la Biblia, amado hermano, en el libro de Mateo 20:16 y en el libro 22:14, siempre de Mateo, muchos son los llamados. Esa palabra muchos llamados está compuesta primeramente por dos vocablos griegos ambos: polus, que son errantes, y kletos, no kleto, arma, kletos con K, no con C. Es que aquí en Guatemala usamos ese modismo. Este hermano está todo kleto, así todo. Invitados. Entonces, esa palabra kletos, ese polus kletos, dice la Biblia que son aquellos que han sido llamados o que han sido invitados únicamente. Estas personas, amado hermano, la prueba y la tribulación muchas veces hace que la gente acepte al Señor. Por eso es que nosotros no podemos exigir ciertos frutos sobre aquellas personas que están iniciando en el evangelio. Si nosotros somos hombres y mujeres espirituales del lugar santísimo, tenemos que entender que aquellos que vienen después de nosotros en años, en crecimiento, en madurez, no podemos exigirle el nivel de fructificación ni el nivel de relación con Dios. Porque cada uno, mire, es más, entre nosotros que hoy estamos aquí en esta noche y los hermanos que nos honran viéndonos por la televisión o por la internet, dentro de tu iglesia existen estos tres grupos. Basado en nivel de fruto, en nivel de fructificación, en nivel de relación. Ahora, lo importante en esto, amado hermano, es que en el atrio hay ciertos componentes que nosotros tenemos que entender. Recuérdese que en el atrio, según lo que vimos en la matriz anterior, se da fruto al 30%, nada más al 30%. Ahora, note que en el atrio existían 4 columnas que son figura de los 4 evangelios. Es decir, aquellos que están en el atrio conciben el evangelio como buenas nuevas. Es decir, esa palabra que llega, que trae salvación, que provoca en el Hijo un entendimiento diferente para llegar a los pies del Señor. Quiere decir que aquellos que están en el atrio entienden únicamente el nivel de evangelio como un nivel de buenas nuevas. Están entendiendo, están comprendiendo
¿A qué es lo que están viniendo nuevos? Mire por dónde tenemos que pasar para llegar al nivel de los fieles. En el atrio existía el altar de bronce. El altar de bronce tipifica el sacrificio que fue hecho por Cristo Jesús, amado hermano. Mire la concepción de los que están en el atrio. Y otro de los componentes que lo pudimos ver en la gráfica anterior del tabernáculo es que en el atrio existía un lavacro. Ese lavacro tipifica el bautismo en agua, tipifica la limpieza a través de la palabra. Quiero ir avanzando en esto. En el lugar santo, note por favor, están los escogidos, basado en lo que vimos en la matriz. Por eso me era importante que usted lo viera primeramente. Ahora, esa palabra escogidos, note que ya el número desciende. Muchos, es un grupo completo. Pocos, hay una reducción. Esa palabra escogidos es la palabra eclectos, que significa, mire, escogido, elegido, se traduce como elegido. El lugar santo existía 5 columnas. Note que el trascender, aquí estamos hablando del nivel de fruto, estamos hablando de un nivel de relación y de fructificación diferente. No podemos esperar un fruto del 100 para alguien que su nivel de relación con Dios, voy a regresar ahorita en unos minutos a esta. Pues mire, pues, una persona llamada, su naturaleza en el proceso del crecimiento le da únicamente para fructificar al 30. Es un recién convertido, es alguien que acaba de llegar a los pies del Señor. Mientras que un escogido ya se le exige un nivel de fruto diferente. ¿Por qué? Porque va avanzando a lo largo. Ya no solamente recibe la palabra, ya la retiene. Aunque todavía no la entiende, ya la retiene. Él está caminando en una verdad. Ya quiere ser obrero en los escogidos. Y pues está empezando él a ser sepultada su vieja naturaleza. Ok, quiero avanzar entonces. Entonces en el lugar santo estamos hablando de 5 columnas. Figura de los 5 ministerios. Quiere decir que una persona que dejó de ser llamada y pasó a ser escogida es una persona que ya se deja formar. Diga conmigo, ya se deja formar por los 5 ministerios. Y el proceso de la formación es muy diferente al que está en el atrio, porque el que está en el atrio, amado hermano, todavía no entiende el proceso de formación. Él está llegando con buenas nuevas, está empezando a entender acerca del evangelio. Entonces, aquel que ya trascendió en su entendimiento puede ser formado a través del ministerio quíntuple. Otra de las cosas que existía en el lugar santo, por favor, donde están los pocos, era una mesa con 12 panes. Esa mesa tipifica la palabra, es decir, el gobierno de Dios en la vida del creyente. El que está en el atrio todavía no tiene estas características. Es que tenemos que ser nosotros como hijos de Dios, como bien decía hoy la palabra profética, tenemos que ejercitar el amor para entender de que hay hermanos, y aquí es donde tenemos que entender que muchas veces vamos a esperar fruto de algunos hermanos pues que son más pequeños en la fe aún, que están creciendo. Entonces es un error. Por eso es que la palabra, amado hermano, ha sido diseñada para examinarnos nosotros mismos, no a la gente. Y también en el lugar santo estaba la menorá. Eso tipifica el clamor de Dios, la oración y la intercesión. Estos elementos todavía no son ejercitados por los que están en el atrio. Ahorita vamos a entender un poquito más. Y los que están en el lugar santísimo, que son los fieles, recuerde, muchos los llamados, pocos los escogidos, y aún menor la cantidad de número de fieles. Esa palabra fiel viene del original griego pistos, que quiere decir relacionado con peito, y se usa en 2 sentidos: fiel, digno de confianza, fiable, fiel, y es un dicho de Dios. Mira cómo cambian las características según la palabra en el original. En el lugar santísimo, aquellos que logran, a través de todas las características que vimos en la matricita anterior, ubicarse con un nivel de relación, de intimidad, de frutos, un cambio de vida genuino, ya los que están en el lugar santísimo
tienen la capacidad en su proceso. Recuérdense que esto no sucede de un día para otro. Esto lleva un tiempo de formación. Los que han trascendido hacia el nivel de fieles en el lugar santísimo, ya el nivel de fructificación o de capacidad de fructificación es del 100%. Ahora, ¿qué había en el lugar santísimo? Ahí estaba la Shekinah de Dios. Eso está hablando que ya en el lugar santísimo se espera que la gente que haya, o los hermanos que hayamos trascendido hacia el lugar santísimo, seamos ya personas, seamos hijos de Dios consagrados y apartados para Dios. El nivel de entendimiento va cambiando por el nivel de madurez espiritual que se va alcanzando dependiendo de dónde esté ubicado. Usted se va a ubicar después de este estudio, usted va a saber si está entre los llamados, si está entre los escogidos o ya está viviendo la dimensión de los fieles. Entendemos que nadie llega a la dimensión de fiel si primeramente no pasa por la dimensión de llamado y no pasa por la dimensión de escogido. Por eso es tan importante perseverar, amado hermano, en una casa para crecer. Entonces, ya en el lugar santísimo ya hay hermanos que gozan de la presencia de Dios porque su corazón está apartado para la gloria de Dios. Y otro de los elementos que existe en el lugar santísimo es el arca del pacto. Es un pacto inquebrantable con Dios de nivel de fidelidad completa a Dios. El que esté en este nivel, hermano, ya no depende de las circunstancias, ya no depende del estado de ánimo, ya no depende de cuán bien le esté yendo en la vida, sino que aquí ya hay una entrega de consagración y amor, amado hermano, a nivel de morir como un doulos, como un esclavo por amor por su amado Señor. Entonces, a veces nosotros, hermano, como hijos de Dios, primeramente entendimos que la palabra se utiliza para examinarnos a nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo con esa porción? Ok, y muchas veces andamos con esta métrica, esperando que todos los que están a nuestro alrededor den la dimensión de fieles, que sea gente consagrada, que sea gente apartada, gente de pacto, gente fiel, gente leal. Pero tenemos que entender que no todos estamos en el mismo nivel. Y esa es, amado hermano, de alguna manera, ese es el entendimiento que tenemos que tener para podernos interrelacionar con amor entre nosotros mismos, entendiendo que si somos hombres que hemos, a través de la vida y a través de este caminar, hemos por misericordia de Dios dado frutos dignos que nos permiten a nosotros mismos examinarnos y saber en qué grupo pertenecemos, entender que no todos tienen ese mismo nivel. No sé si me estoy dando a entender hasta el momento. Que dígame, gloria a Dios. Ok. ¿Cómo se identifica entonces a los llamados? Dice la Biblia, muchos son los llamados. Esta enseñanza me va a llevar 3 prédicas, calculo yo, si no es que tal vez un poquito más, para poder entender quiénes son los llamados, quiénes son los escogidos y poder entender cuál es el nivel de los fieles, que es donde nosotros le tenemos que apuntar. ¿Cuántos decimos gloria a Dios en esta noche? Ok, bendita gloria. Identificando. ¿Cómo identificamos quiénes son los llamados? Tenemos que entender quiénes son los llamados, entender quiénes son los escogidos para poder identificarnos nosotros y poder alcanzar el nivel de fieles. ¿Cómo identifico cuáles son las características de un llamado? ¿Con qué objetivo necesito entender esto? Diga conmigo, para examinarme a mí mismo. Saber que si hoy estás dentro de los llamados, quiero decirte que hay una dimensión superior de escogidos. O sea, hay tarea que hacer, hay una nueva dimensión. Y si tú después de esto identificas que estás dentro de los escogidos, quiero decirte que hay un nivel, amado hermano, diferente todavía, aunque ya eres un escogido. Hay un nivel de fidelidad. Muchos los llamados, pocos los escogidos, fieles. Ok, ¿qué características tienen los llamados? Mire, Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Una de las características para identificar a los llamados es que son conformistas con ser salvos. Es decir, yo recibo al Señor Jesús y hasta ahí se queda. Yo ya lo recibí,
yo no me voy a congregar, yo no me voy a estar preocupando por dar fruto, más fruto, mucho fruto, no me interesa a mí dar al 30, al 60, yo simple y sencillamente lo que quería era tener mi salvación, y ahí la tengo, y bendita la misericordia de Dios, todo aquel que confiese el nombre de Jesús es salvo. Pero tenemos que entender que no solamente basta con ser salvo, aunque le digo que esa es una obra redentora la más grande que puede existir en los universos. Pero ya estando dentro de los salvos, tenemos que entender que hay grados diferentes que tenemos que ir alcanzando en Cristo Jesús para poder dar la talla, porque tenemos que recordar lo que describe el libro del Cantar de los Cantares, quién es esta que sube del desierto, ahumada en mirra, perfumada. Y tenemos que entender que la que sube es la que da la talla de novia. Y la talla de novia, hermano, esa novia va a salir de los fieles. Entonces, no nos podemos conformar únicamente con ser llamados o con ser escogidos. Recuérdese que en esos dos segmentos hay dos grandes peligros que nosotros hemos visto. Porque dice la Biblia, que, amado hermano, los llamados, ¿qué dice? ¿Cuál es el peligro de los llamados? Pueden ser engañados. Aún los escogidos pueden ser engañados. Los llamados sufren del peligro del enfriamiento. Entonces, ser llamado y ser escogido es una bendición, es el proceso de la formación, del crecimiento. Pero en esos dos segmentos hay peligro. Los llamados, amado hermano, pueden sufrir enfriamiento, y los escogidos aún pueden ser engañados. Yo le voy a enseñar esa escritura más adelante. Por eso es que no podemos conformarnos, aunque ya es una grande bendición tener la salvación en Cristo. Dios bendiga a nuestro Señor por ese sacrificio, pero quiero decirte que hay algo superior todavía para ti y para mí. Entonces no te conformes, porque si usted encuentra un hermano que es conformista, es decir, no busca crecimiento espiritual, no busca adoctrinarse, no busca la oración, no busca la palabra, no busca lo que es de Dios, aunque ya haya recibido al Señor Jesús, amado hermano, usted sabrá que aquel que se conforma solamente con ser salvo es un llamado. Por eso es que tenemos que entender, por ejemplo, amado hermano, que hay personas que las llevan a la iglesia. Y cuando llegan a la iglesia con el propósito de, si es familiar, ¿verdad? Venite, te llevo. Y cuando el pastor haga el llamado, vos vas a pasar. Y tal vez la persona va con una gran necesidad y piensa que recibiendo al Señor Jesús se le van a arreglar todos sus problemas. Y lamentablemente muchas veces no es así. Y como solo recibieron como llamado, se conforman únicamente con el nivel de la salvación. No sé si me estoy dando a entender. A veces se toma mire, ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, ha padecido de alcoholismo y de repente llega a la iglesia, medio surupe, ¿va? Y hacen el llamado y levantan la mano? Yo he escuchado testimonio de muchas personas que dicen que al levantar se les ha ido la borrachera. Lo creo. Pero después de recibir y levantar su, mire, si una persona, quítele que venía ebria, venía de goma, o llegó de goma a la iglesia, y hace el llamado, ese día que llegó de goma lo echaron de la casa, tuvo problemas con su mujer, los hijos ya no lo quieren ver, y dice la única salida, ya lo probé todo, voy a probar lo que dice este señor que sale en la televisión, voy a probar a Jesús. Y llega a la iglesia bien emproblemado, con problemas en la familia, tal vez hasta del trabajo lo despidieron porque le entraba al fresco. Levanta la mano y dice: yo quiero recibir a Jesús, porque dicen que viniendo a los pies las cosas se ordenan. Sí, pero van a llevar un proceso. Entonces, cuando levanta la mano, ¿usted cree que realmente viene salvación sobre él? Definitivamente, porque dice la Biblia que solamente es necesario confesar el nombre del Señor Jesús como nuestro Salvador, y efectivamente el plan de salvación empieza en su proceso a gestarse en él. Ha sido salvo, pero inicia su proceso para llegar al nivel de fiel, porque llegar y recibir al Señor Jesús nos hace parte de la iglesia, pero parte de la novia, amado hermano, es para los fieles, los que han alcanzado, los que han muerto a muchas cosas terrenas pasajeras para alcanzar lo celestial eterno. Entonces, después de que esta persona reciba al Señor Jesús, se va
y resulta ser que tipo 3, 4 de la tarde le dan una llamada a sus amigos. Aquí tenemos un gordito, ¿verdad? Aleluya. No es el pastor Byron, pero aquí está. Y te vas a apuntar. No, muchachos, y hoy fui a la iglesia. Ya tengo 3 domingos de ir a la iglesia. Sí, hombre, pero ven. Y usted sabe cómo son los cuates del mundo, va. No, hombre, venite, que miraba, solo acompañarnos, pues no te vas a echar ninguna. Y ya cuando está en medio, de repente, pum, se lo vuelve a echar. Sí, que es una desgracia, ya vistes, por gusto recibiste al Señor Jesús. Si seguís siendo el mismo, póngale pausa, si es que esto lleva un proceso. Y si nosotros como pueblo de Dios no somos congruentes, amado hermano, en nuestra forma de entendimiento, vamos a querer que ese hombre esté ya en el lugar santísimo solo con haber recibido al Señor Jesús. Y tenemos que entender que está iniciando su proceso. Entonces, esta persona quería y necesitaba, así como el ladrón de la cruz, ¿se recuerda? Si tú eres, bájate y bájame, sálvame del clavo. Ese es el evangelio pasajero. Entonces, no hay que estar no, ya recibí al Señor Jesús, mija, fui a la iglesia tanto que me fregaste, es hora que fui a la iglesia, así que ahora ya somos hermanos en la fe. Así que ya todo se solucionó. Esperaríamos que así fuera, pero le cuento que arranca un proceso de muerte y de perfeccionamiento. Entonces, los llamados usted los reconoce porque son ellos conformistas solamente con ser salvos. Soy salvo y no voy a avanzar en el proceso. No voy a morir, no me voy a ministrar, no voy a buscar la palabra, voy a llegar al servicio solo el domingo y a regañadientes con mi esposa, porque si no, no hay cena en toda la semana. No sé si me estoy dando a entender en ese aspecto. Entonces usted reconoce a alguien que es únicamente llamado porque se conformó con ser salvo, nada más. Ya tiene 3 años en la iglesia, 2 años en la iglesia, 1 año en la iglesia, y solamente llega, sale, llega, sale, llega, sale. No se adoctrina, no se ministra, no sirve al Señor, sino que nada más se ha dedicado a venirse a sentar en una silla desde hace 3 años y ha recibido todos los temas, y ha recibido todas las prédicas. Pero cuando llegamos al nivel de fructificación, únicamente está dando un fruto al 30%, algunas cositas. No da mucho fruto, sino que solamente da fruto. Entonces, tú identificas a un llamado porque se conforma con ser salvo. Mateo capítulo 12, versículo 15 dice, mire otra forma de saber si estoy dentro de los llamados. Porque tú fuiste llamado, hermano, quiero decirte en esta noche que fuiste llamado a ser del grupo de los fieles. Porque tú estás llamado a ser novia. Los que están llamados son salvos, pero necesitan perfeccionarse y alcanzar el nivel de fieles si desean irse con el amado en el turno de arrebatamiento. Pueden permanecer, mire, conformistas solamente con ser salvos, que cuando sea el arrebatamiento se van a tener que quedar y entonces van a tener que lavar sus ropas. O se van a ir al lugar donde dice la Biblia que será el lloro y crujir de dientes. Yo le he dicho a usted y he procurado enseñarle, eso es el equivalente. Querer, amado hermano, irse uno con el Señor después de haber lavado las ropas es como querer sacar 11 retrasadas de 12 clases en enero. Está cardíaco. No imposible, porque siempre se mira un que otro patojo MacGyver ahí, va que. Mateo 12:15, sabiendo esto Jesús se apartó de ahí y le siguió. ¿Qué dice? Mucha gente, pero mire lo que la gente buscaba. Quiere decir que usted identifica a aquellas personas que son llamados porque únicamente buscan al Señor para un milagro. Es decir, no buscan. Mire, hace 2 domingos, 3 creo que fue que enseñamos, ya hablamos acerca de las 3 cruces en el Calvario. Entendimos que Cristo murió por el pecado del mundo, pero quedaron 2. Ya no pongo los dedos así, hermano, porque ahora en la tele a uno le juzgan hasta la manera de poner los dedos. Pero quedan 2 cruces. Una, hemos entendido a la luz de la palabra que la plática que tienen los 2 malhechores, ladrones, algunas versiones lo llaman ladrones, otras les dicen malhechores. Vemos cómo el Señor Jesús, amado hermano, con el malhechor que únicamente buscó el evangelio del milagro, le dijo: si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y bájame a mí. Ahí está hablando de una dimensión de evangelio únicamente de aquellos que buscan
que el Señor Jesús lo saque de problemas. Ese hombre no buscó arrepentimiento, no buscó a Dios con un corazón arrepentido. Y note que en el contexto de la palabra Jesús no le responde, solamente lo observa. Dijo: si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y hazme el favor, bájame a mí. Así hay mucha gente esperando que el Señor Jesús lo baje de la cruz, de su propia cruz. Dice la Biblia que simultáneamente o paralelamente, inmediato, le responde el otro: tú y yo estamos aquí con merecida razón, pero él no. Y le dice inmediatamente: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y dice la Biblia que el Señor Jesús le respondió. ¿Por qué? Porque la cruz del primer malhechor tipifica a aquellos hijos de Dios. Amado hermano, note por favor que caminó a lo largo con el Señor Jesús, tomó su cruz. Aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Ese ladrón tomó la cruz, pero solamente la tomó con un propósito: buscar un milagro de parte de Dios para que lo sacara de una circunstancia adversa y difícil. Mientras que el segundo le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoció el reinado, reconoció al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y note por favor, el que se preocupó, porque le dijo: si tú eres, bájame de esta cruz. ¿Para dónde lo iba a bajar? Como dirían los patos, para abajo, ¿ah? No, lo iba a bajar a la tierra. O sea que él lo que estaba pensando era en cosas terrenales. Y mire hermano, yo insisto, por más que usted y yo vivamos, no vamos a vivir más de los 145 años que tiene el hombre más longevo. ¿Cuál es nuestra expectativa de vida aquí en Guatemala? ¿60, 70, 80 años? Entonces, ¿cómo identifico si soy de los llamados? Porque ando atrás de aquellos ministros que Dios usa para sanar. El interés es puramente un beneficio personal. Diga conmigo: beneficio personal. Pero el Señor no vino para hacerte rico, para hacerte famoso, para sanarte, amado hermano. Esos son beneficios de buscar primeramente el reino de Dios. Pero si te quedas trabado buscando esos beneficios, te vas a quedar en la dispensación de llamados. Y cuando sea el arrebatar, pero a mí nadie me dijo que el evangelio no era nada más esto. Nadie me dijo que tenía que alcanzar un nivel de consagración tal para ser parte de la novia. Tú que me estás viendo ahí por la televisión, te estás dando por enterado en esta noche. Tú sabes que una persona es llamada porque simple y sencillamente busca al sanador para que le sane. No busca al sanador en la dimensión de la vida eterna, tipificando las 3 cruces del Calvario. Están preocupados por ser sanados en el cuerpo, mas no en el interior. Mientras que lo más importante es el interior. ¿Por qué? Porque hermano, usted es un espíritu eterno. Su cuerpo, hermano, no va a durar más de 75 años. 100, póngale mucho. No quisiera poner una cantidad. Pero ¿para qué nos preocupamos de lo terreno? No estoy diciendo que no sea bueno estudiar, que no sea bueno prepararse. Sí, pero lo primero es primero: reino de Dios y justicia. Entonces uno tiene que ver, hermano, que es parte de los llamados cuando solamente está buscando al Señor Jesús para que le haga un milagro. Por eso es que el Señor Jesús no responde en la cruz. Note que los dos le habían seguido, los dos habían tomado su cruz, los dos le habían hablado al Cristo de la gloria en el momento mismo de la crucifixión, amado hermano. Pero el Señor Jesús le responde al que está preocupado en el reino. Diga conmigo: en el reino. Y no el que estaba preocupado en el mundo. Porque cuando le dijo: bájate tú y bájame a mí, no había otro lugar más que bajarlo que al mundo, hermano, a la tierra. Si iban a bajarlo de la cruz, era la tierra. El Señor no responde al que se preocupa por lo terreno, sino al que se preocupa por lo venidero eterno. No le estoy diciendo ni le estoy predicando un evangelio, amado hermano, de que usted sea pichicato,
de que sea pobre, de que sea un lambiscón. No, 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 no. La Biblia describe siervos de Dios poderosos espiritualmente y una cantidad de riqueza increíble, pero sus ojos primeramente los tenían puesto en lo eterno. Entonces no se conforme con un milagro. Y cuando usted vea a esa multitud de gente, diga: oh, qué lindo está ese evento de llamados. Ahora, ¿entiende por qué se llenan? Son eventos evangelísticos. Dios bendiga a los ministros que lo hacen. No les estamos diciendo que no. Por decir, no llegan. Nosotros no podemos trascender al lugar santísimo o al lugar santo si no hemos pasado por el atrio. Pues que no podemos menospreciar a esos hermanos. Entonces la iglesia tiene que empezar a entender el amor y su posición de función dentro del reino. Porque algunas personas critican esos eventos. Amado hermano, pero perdóneme, es la puerta de acceso para llegar hasta el lugar santísimo. Lo único que ahora nosotros entendemos, que nosotros, esperaría yo en el nombre del Señor Jesús, porque si tú veniste en esta noche a esta casa buscando un milagro, pues es posible que Dios te lo haga. Pero quiero decirte que si el motivador es que te hagan el milagro, mejor debieras de venir buscando al que hace el milagro. Porque el que hace el milagro te va a dar vida eterna. Te va a bendecir terrenamente, pero vas a estar preparado, ocupado y preocupado por tu vida eterna. La iglesia está preocupada por casa, carro, sueldos, puntos. Nosotros somos hijos prósperos, nosotros somos hijos de la multiplicación. Tú fuiste llamado a ser rey, tú fuiste llamado a ser cabeza, no cola. Gloria a Dios, estoy completamente de acuerdo. Pero eso no es lo principal, hermano. Lo principal, diga conmigo, es lo eterno. Usted identifica un llamado porque solo le gusta buscar al Señor por milagros. Mire otra característica, Mateo 20:28. Por favor, para los hermanos que recién se sintonizan esta prédica, estamos en el entendido que la palabra es para, ¿qué dice? Para examinarnos a nosotros mismos. No vaya a salir usted examinando a nadie, hermano, porque no tiene esa autoridad, no le ha sido delegada a usted. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿De quiénes? De los del atrio, los muchos. Entonces, aquellos que están siendo llamados se conforman únicamente con ser salvos. Mire, Juan 3:23 dice: Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y multitudes eran bautizadas. Quiere decir que otra de las cosas, amado hermano, que caracterizan a los llamados es que aprenden de alguna manera a cumplir con ciertas ordenanzas como parte de los protocolos eclesiales. Pero cuando les toca morir en tomar su cruz y morir en su cruz, a ella no mucho gusta. Yo voy a la iglesia, pero a mí que no me vaya a decir al pastor nada, porque que agradezca que le estoy llevando mi pisto, llevándole los diezmos y las ofrendas. Para poder trascender de llamado a escogido, una de las cosas que hay que hacer es que hay que aprender a morir. Entonces los llamados cumplen con ciertos parámetros, Josué, pero cuando se trata de morir a su vieja naturaleza, por eso es que usted entiende que muchos son los llamados. Ya quienes pasan a ser escogidos porque decidieron tomar su cruz y morir en la dimensión del segundo malhechor, que reconoció al rey y reconoció su reino venidero y le dijo: acuérdate de mí cuando estés, y le dijo: ciertamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es porque desean morir con su visión puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, los que estaban en la cruz, Cristo Jesús muere por el pecado. El primer malhechor que se preocupó de lo terreno murió en pecado, que es lo que le interesaba, era lo terreno. Pero el segundo que murió en el entendimiento que estaba delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y le dijo: acuérdate de mí. Le dijo: ciertamente hoy mismo. O sea que él sí recibió salvación. Al que estaba preocupado en lo eterno, Jesús le responde. Al segundo, al primero no le responde. Quiere decir que el Señor responde a los que están preocupados y ocupados
en el reino eterno. Me entiendo. Busque primeramente el reino de... Es que mire pues, Mateo 24:12. Otra de las características de los llamados. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿el amor de qué? ¿Quiénes son los muchos? Mire cómo reaccionan los del atrio. Son susceptibles a que su amor se enfríe como consecuencia de la maldad, porque no tienen su mirada y confianza puesta en Dios. Los que están en la dimensión de llamados en el atrio se dan cuenta de todo lo que le pasa a los hermanos en su vida personal. Y como consecuencia de examinarle su vida a los hermanos, terminan enfriándose, ¿verdad? Porque no sabe, amado hermano, que dice la Biblia que lo vil y menospreciado del mundo llamó Dios y lo puso dentro de una iglesia. Bueno, dentro de muchas iglesias, dentro de una iglesia, la iglesia de Cristo. Entonces mire, los que son llamados siempre van a buscar una excusa para enfriarse. Es que la iglesia, yo siento que en la iglesia ya no hay amor. Es que en la iglesia hay mucho clavo. Y viene el hermano Carlos Max cómo me habla, yo estoy molesto por eso. Y el hermano y el pastor ni siquiera se ríe. Ahí me viene pasar, yo le digo, hola pastorcito lindo, y solo se me queda viendo así como. Siempre andan buscando. ¿Usted sabe quién es del atrio? Porque solo anda juzgando y buscándole patas, 5 patas al gato. No tiene su mirada puesta en el Señor, tiene su mirada puesta en el... Es que el pastor, ya viste ahora, ya viste cómo se está poniendo de coqueto. ¿Qué coqueto? Deje de estar viendo cosas, hombre. ¿Qué es eso? Es que eso es de la alabanza. Yo siento de Dios que hay algo. Mejor examínate a ti mismo. Porque si te quedas examinando a los hermanos, te vas a quedar siendo un llamado toda la vida. Ahora usted entiende por qué hay gente que pasa 5, 10, 15, 20 años y no camina para ningún lado, hermano. No ha trascendido al nivel de escogido fiel. Entonces, una de las características de los llamados es que facilito se enfrían. La iglesia, mira mija, para ser un cristiano como él, mejor me voy al mundo. Encuentra excusa, cualquier cosa le encuentra para irse, para enfriarse y para irse. ¿Usted sabe quiénes son llamados? Porque los mira un domingo y no los vuelve a ver más. Son errantes. Los llamados andan de iglesia en iglesia y no pegan en ninguna. Porque el problema no es la iglesia, el problema es que andan fríos, buscando los errores de los hermanos, que quiero decirle, nos abundan. Porque yo perfecto, uno conozco, de uno sé, y su nombre es Cristo Jesús. Mira ese hermano que está allá a la par suya, también plancha, es decir, también se equivoca, también erra, igual que usted, de diferente forma, pero igual que usted. Mateo 24:10. Se alejan de Dios fácilmente, así como entran, salen de la iglesia, y tienen 2 características bien importantes. Son traicioneros. No puede confiar usted en ellos. No puede. Porque una de las características de los llamados es que fácilmente traicionan y ejercitan el odio. Usted por eso puede saber cuando alguien se va de la iglesia hablando mal de algún hermano llamado pastor, o de cualquier hermano, o cuando usted encuentra pastores hablando mal de otros consiervos, de una vez sepa que es un pastor de atrio, que también son necesarios. Porque recuérdese que no hay lugar santísimo sin atrio, y no hay lugar santo sin atrio. O sea, todos tenemos que pasar por ahí. O sea, todos algún día fuimos traicioneros, hermano. Todos algún día fuimos calumniadores. Algunos no nos gustaba el chisme, pero nos entretenían. Y esto erais algunos de vosotros. Esto erais, diga conmigo, esto erais. Pero ya no somos más. Entonces la característica de los llamados es que fácilmente odian a su hermano y a su prójimo. Facilito le den al error al hermano y empiezan a hablar de él. Mateo 7:22.
Muchos, atrio, me dirán en aquel día, características: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? La profecía no es una garantía para nadie, es un don. ¿Cómo usted conoce un profeta genuino? ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo se reconoce un profeta genuino de Dios? ¿Cómo se conocen a los siervos? Por su fruto, hermano. ¿Qué determina un genuino pastor, un genuino apóstol, un genuino profeta, un genuino evangelista, un genuino maestro? Son sus frutos. No que la profecía que dé sea genuina, verdadero, que se cumpla. Usted va a encontrar en la Biblia pitonisas y adivinos hablando verdades de Dios, y va a encontrar hombres de Dios errando en el blanco. Es que es profeta de Dios porque lo que me dijo se cumplió. No, hombre, es profeta de Dios porque sus frutos muestran que es un profeta de Dios. No se confunda con el llamamiento, amado hermano, ni con lo que haga. Es que bello mensaje predica, ese es un pastorazo. Vea sus frutos. ¿Cómo usted sabe que un profeta es genuino? ¿Porque se cumple su palabra? No. Cuando eligieron a David, erraron 7 en fila. ¿Quién fue a ungir a David? ¿Era un profeta de Dios Samuel? Entonces, ¿por qué falló 7 veces? Una tras otra, tras otra, tras... ¿Por qué falló 7 veces en fila si era un profeta de Dios? ¿Acaso la pitonisa no le dijo a los apóstoles: estos son verdaderos? ¿No le dijo verdad al apóstol? ¿Y qué le dijo? Cállate. Una pitonisa diciendo verdad de Dios, y un genuino profeta fallando 7 veces en fila. Quiere decir que la profecía no es la garantía de que sea un profeta genuino de Dios. La Biblia declara, hermano, por sus frutos. Pero el fruto es un fruto de vida. La gente que se va de: no, es que lo que me dijo era verdad y entonces yo voy en pos de él. Póngale pausa. Lo que dijo es verdad, bendita misericordia. Ok, ahora vea cuáles son los frutos que hay en su vida. ¿Cómo se identifica a los llamados? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Aquí no podemos perder de vista que somos seres trinos, espíritu, alma y cuerpo, y el Señor nos manda a morir en esas 3 facetas, a dar frutos en esas 3 facetas. En aquel día dirán muchos, los llamados, los del atrio, solamente aprenden a morir en 2 áreas de 3. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros. Sí, yo les pedí que murieran espíritu, alma y cuerpo, pero ustedes me llaman Señor, Señor. Quiere decir que no rindieron la triunidad de Dios en ustedes delante de mí. Sí, profetizaron, pero no murieron, no dieron frutos dignos de arrepentimiento. Porque, hermano, la profecía, el milagro, no es una garantía de un fruto digno de arrepentimiento. Está cardíaco, ¿va? No, si el hermano oró por mí, mire, se me estiró la canilla, hermano. Pues, gloria a Dios, fue un vaso que Dios usó. ¿Y cómo identificas a los llamados? Los llamados son reacios a entregar su vida completa. Solo rinden las áreas que les conviene rendir delante de Dios. Que mucho falso profeta engañará. Y al crecer cada vez la iniquidad, el amor, dice una versión, dice la caridad de la mayoría.
se enfriará. ¿Cómo avanzo? ¿Cuántos queremos avanzar de llamado a escogido? En el caso tú entendieses que estás aún como llamado. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos de ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos, diga Dios, muchos de los que habían creído venían. ¿Cómo venían? Confesando y dando cuenta de sus hechos. Quiere decir que una de las formas a través de las cuales nosotros vamos a alcanzar, vamos a alcanzar poder trascender al nivel de escogidos, es a través de la administración. Confiese y dé cuenta de lo que está haciendo incorrecto. ¿Quiere trascender al nivel de escogido? Una de las maneras para trascender al nivel de escogido, es aprendiendo a confesar y a dar cuenta de sus hechos. ¿Delante de quién? Del ministro que Dios le ha puesto a cubrirle. Porque el que confiesa, mire cómo dice la versión NTV aquí en Proverbios 28:13: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan. Por eso es lo importante de la ministración. El que no se ministra difícilmente va a poder salir del grupo de los llamados hacia los escogidos, y de los escogidos hacia los fieles, porque en todo el proceso, la limpieza, la confesión y aprender a darle cuentas a Dios a través del ministro delegado es importante, porque en la administración hay limpieza, hay transformación. Los muchos les gustan las señales, andan detrás de las señales, andan siguiendo hombres. Va a predicar en la iglesia tal persona, ahí quiero estar yo. No, hombre, usted vaya a buscar de Dios. Si tiene la bendición de que predica a alguien que a usted le parece, bendito Dios, pero sea quien sea, es palabra de Dios la que están entregando. Los llamados corren en pos de las señales. Con las señales se conforman. Mire, ministración. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Cómo avanzo de ser un llamado hacia un escogido? Límpiate. Saca toda inmundicia de ti, postrado en un altar, rindiendo tu vida delante de Dios y aprendiendo a confesar tu pecado, porque el que los encubre no prospera. Pero si los confiesas y los abandonas, quiere decir que no solamente hace falta abandonarlo. No, es que yo estaba chupando, pero ahora ya no chupo más. No. Y te ministraste, sacaste ese pecado. Solo Dios y yo. No, hermano. Confiese y abandone. Hay personas que piensan que Dios ya les perdonó solamente porque dejaron de ejercitar ese pecado sin haberlo confesado. Entonces no se da completamente el acto completo para alcanzar la misericordia, porque para alcanzar la misericordia se necesita confesar y abandonar. No solo confesar, no solo abandonar. Confesar, diga conmigo, confesar y abandonar. Así que hoy, en el nombre del Señor Jesús, creo que estamos en un buen momento y en un buen tiempo para que cada uno, diga conmigo, cada uno se examine a sí mismo. Si hay actitudes aún de llamados en medio de ti, yo creo que hoy es un buen momento para venir al altar delante de Dios y decirle: Padre de la gloria, Señor, yo me quiero ir en calidad de novia y yo voy a avanzar hacia el nivel de fiel, Padre. Evidentemente, como le digo, se llega a ser un fiel pasando, amado hermano, primeramente siendo un llamado y siendo un escogido. Así que tener esto, pues yo le puedo decir al Señor: si has identificado alguna de estas cosas en tu vida, hoy es un buen momento
Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio. Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Hasta la próxima.